Los invito a un viaje en el tiempo. La pelota sobre la parte izquierda para Faustino, el tiro brilla, el tiro para el América, balón pegado, joven Pérez, el tiro gana de espalda, tiene el tercero, metió una pelota en un ángulo imposible cuando el tren llegaba, Lloren insiste, Lloren suelta a García, se va a meter el centro, levanta la pelota, saltando al medio, ¡gol! ¡De Colombia! 5 de septiembre de 1993. Ese día Colombia derrotó 5-0 a Argentina y se clasificó directamente al Mundial de Estados Unidos 94. Ese fue, quizás, el triunfo más recordado y celebrado en la historia de la selección Colombia. Déjeme, antes de que venga la música, pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si lo estiman conveniente, declarar el día de mañana cívico. Eso hay que celebrarlo. Sanamente, Colombia. Regresamos al Mundial. Como uno termina convirtiéndose en lo que tanto critica, aquí estoy yo, 33 años después, recordando un triunfo que tal vez le hizo más daño que beneficio a la historia del fútbol colombiano. Sumado a la mufa de Pelé, quien pronosticó que Colombia iba a ser el campeón del primer mundial de fútbol que organizaron los gringos, y además a una dificultad para asumirnos en el favoritismo, probablemente ese día se empezó a formar algo así como la identidad del hincha de Colombia. Una hinchada formada por las regiones y las subregiones de un país diverso, complejo, multicolor, extenso, de llanuras, de montañas, de mesetas, de climas, de colores. Y de eso hablaremos en el capítulo número 17 de Usted no sabe quién soy yo, el podcast de periodismo narrativo de El Espectador. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Bienvenidos. Y ese nacionalismo tan loco, pues no, de pronto no es lo nuestro y ya, ¿no? Pero de nuevo, creo que podemos encontrar incluso en la fluidez algo que nos corresponda mejor y hacer un plan. Pero para eso pues, necesitamos construir un proceso. Quien habla es el escritor y periodista Santiago Rivas, a quien invitamos a este capítulo de Usted no sabe quién soy yo para hablar de la identidad del hincha colombiano. Y si nosotros somos un país que a veces siente que no tiene identidad, aunque la tenga, o que tiene una identidad cifrada en cosas pequeñas, de pronto también se debe a que no nos estamos mirando tanto a nosotros mismos. Ahora escuchamos a Juan Felipe Garay, líder de la barra Fiebre Amarilla, la barra de la Selección de Colombia. Seguramente ustedes hace poco en redes sociales, previo al debut de la Selección Colombia en el Mundial que ahorita se juega en México, Canadá y Estados Unidos, vieron un banderazo de los hinchas de la Selección Colombia en México, en el Ángel de la Independencia. Pues bien, Garay es el líder de esos locos. Porque acá sabíamos que estaba el sí se puede, que es algo que hemos ido combatiendo, porque la gente tiene que tener como una cultura más de cancha, más de alentar como más al estilo de los equipos tradicionales de Colombia y no con unos cánticos o unas arengas políticas que no van a animar a ningún equipo y nos hacen quedar es como unos
como unos payasos ante las demás selecciones o entre otros países donde sí tienen canciones y barras compuestas para la selección. Mucho más el tema porque se dan cuenta que es un escenario bacano y chévere para poder hacer de verdad una voz de aliento a los jugadores, tanto a los jugadores que nos han pedido que alentemos, que cantemos, y el tema de la gente que ya no se siente tan cómoda solamente yendo a ver un partido sentados, sino también se han comenzado a animar, a pegarse, a cantar, a saltar, a gritar. Entonces se ha ido evolucionando ese tema también bastante. Bueno, para este capítulo de Usted no sabe quién soy yo, tuvimos una participación importante. Fue la persona que se encargó de hacer las entrevistas, la mayor parte de las entrevistas. Él es periodista de la sección de Deportes del Espectador y se los quiero presentar, o mejor que él se presente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Joseph. Soy Diego Daza, periodista de la sección de Deportes del Espectador. Bueno, Diego, cuéntenos o cuénteles a la audiencia de Usted no sabe quién soy yo. ¿Por qué le interesó hacer un capítulo sobre la identidad del aficionado o si hay alguna identidad que defina al hincha de la selección de Colombia? Siempre me han gustado mucho los temas de los hinchas y creo que es interesante pues esa identidad que se crea y ese fanatismo que se crea con un equipo de fútbol y en este caso con la selección de Colombia. Pero es que pasa algo muy curioso y es que creo que con la selección de Colombia son hinchas muchas veces superficiales que en realidad no sienten por algunos momentos la selección, sino como que la ven por momentos y si bien la selección creo que a veces es lo que une a Colombia, la ven por momentos pero no se sienten del todo identificados o identificadas. En este capítulo usted hizo varias entrevistas. Quiero que nos cuente a quiénes entrevistó y quiénes son esos personajes. Bueno, primero Juan Felipe Garay, líder de la barra Fiebre Amarilla, la barra de la selección de Colombia, que es una barra que ha tratado de cambiar un poco el estigma que se tiene sobre el barrismo y pues este ámbito con la selección Colombia. Pues. También está Santiago Rivas, un escritor y periodista que ha ahondado mucho en los temas de fútbol y que también nos dio una mirada sobre la identidad que se tiene no solo con el fútbol, sino con otras cosas en Colombia. Y por último, Oscar Dorado, que es un creador de contenido que creó una canción sobre la selección de Colombia para el Mundial y ha tratado de popularizar una canción y dejar atrás como otras barras para popularizar su canción. Al estadio y el estadio está lleno. Colombia pues es muy afiebrado ahorita nomás, creo que el país que más boletas ha solicitado fuera de los anfitriones. Yo creo que no solo a mí, yo creo que a mucha gente cuando va a un estadio, obviamente uno quiere ver el partido, pero también lo bacano del estadio es sentir esa fiesta, ese carnaval, que lo contagia a uno, que contagian a los mismos jugadores para querer, sí, como para querer dar más. Entonces el escuchar, sí se puede, el escuchar cosas políticas, el escuchar este tipo de cosas, obviamente te desmotiva, uno no se va a animar cantando un sí se puede en un estadio porque es muy, sí, no sé, infantil, un poco perdedor también, sí se puede, o sea, no me parece que sea algo que motivante como tal. Está también ese estigma de que la gente va solamente a tomarse fotos y todo eso, que obviamente está bien, al final tú decides cómo disfrutar tu partido, pero pues la idea también de ir a un estadio es que vayas a alentar a tu equipo, más si es tu país, más si es tu selección. Este fenómeno de la fiebre amarilla es bien interesante porque es algo así como una selección Colombia de barras, ¿no?
Hábleme de esa fiebre amarilla y qué barras la conforman y si esa conformación de barras de alguna forma habla de las regiones del país. Sí, es muy interesante porque se dejan atrás, por decirlo así, el club del cual son hinchas, ya sea Santa Fe, Millonarios, Cúcuta, Nacional, y se unen todos para formar una barra que aliente en pro de la selección de Colombia. Y eso pasa porque decían, así como alentamos domingo tras domingo a nuestro equipo de fútbol, a nuestro club, ¿por qué no alentar de la misma forma a la selección Colombia? ¿Por qué no crear una barra? ¿Por qué no crear un cántico y dejar atrás el sí se puede o los cánticos arengas políticas? Entonces, verlo con la mirada como si fuese un club de fútbol en el que todos nos podemos unir para crear canciones, tifos, mosaicos a la salida de los equipos y todo, que haga que se sienta el fútbol como si fuese un club y no como la selección aparte. Y eso de mostrar la selección como justamente como una reunión de varios miembros de diferentes equipos muestra también que Colombia es un país de regiones, ¿no? Sí, muchísimo. Y es muy interesante porque pues en esta fiebre amarilla y en la barra fiebre amarilla es donde se olvida si una persona es de Antioquia, es de Bogotá, es del Caribe, de la costa Caribe, y todos se unen y al final a través de sus diferentes gustos y de lo diferente que hacen que las personas todas confluyan en un mismo aspecto, pues hacen que sea muy diverso y muestra creo que un poco el país. Fiebre Amarilla nace hace 10 años, comenzamos trabajando con un grupo de hinchas de diferentes clubes, pero pues trabajamos un tema como más del barrismo colombiano. Sobre esas conversaciones que tuvimos en esa época, pues nació el tema de por qué no formar una barra que alentara a la selección, ¿sí? Obviamente es un proceso era un proceso complejo porque pues en esa época en el barrismo se estaba viviendo igual una ola de violencia fuerte. Comenzamos a trabajar con los chicos y fue creciendo el proyecto, ha ido creciendo durante estos 10 años, donde ya los pelados han ido como teniendo un poco más de conciencia sobre el tema de la violencia en el fútbol. Pienso que puede influir un poco el hecho de que, no sé, como que es difícil a veces como mezclar barras, por decirlo así, que vayan todos como a una misma dirección. No sé, si la canción la hacen los de Nacional, de pronto los de Millonarios no van a querer apoyar tanto. Si la hacen los de la América, de pronto los de Cali no van a querer apoyar tanto. Por eso me parece bacano lo de la Fiebre Amarilla, que al final es un grupo que se conforma de varias barras y trata como de quitar un poco ese estereotipo de, pues sí, puede ser de un equipo, pero no importa el equipo que seas, acá estamos apoyando a la selección. Santiago Rivas habla de la unión de regiones que crean un relato común en torno a un equipo de fútbol. Para el caso de este capítulo, ese equipo de fútbol es la selección de Colombia. Porque la gente no se siente enfervorecida cuando ve la bandera, se siente enfervorecida cuando ve la selección. Entonces la selección sí genera un relato común, pero lo oficial sigue pesando demasiado porque no sabemos muy bien qué nos identifica y tenemos un país tan fragmentado geográficamente que ha sido difícil poner a todo el mundo de acuerdo en qué es lo que realmente nos pertenece. Digamos que el tema de culturalizar a la gente ha sido un poco más complejo, pues porque la gente acá tiene como un estigma hacia lo que es una barra, ¿sí? Pero pues digamos que la gente ha ido aprendiéndose las canciones, hemos hecho composiciones como de artistas colombianos, de precisamente Silvestre Dangond, de Carlos Vives, de Jason Jiménez. Hay canciones que hemos compuesto a base de los ritmos que ellos manejan para que la gente se las aprenda y canta, y obviamente adaptando canciones muy colombianas para que los ritmos sean autóctonos. Ya sabemos que la música colombiana es apetecida y demasiado extensa a nivel mundial, entonces sobre esos temas hemos trabajado bastante el tema de la música que es para la selección.
comentarios eran, habiendo tanto folclore en Colombia, ¿por qué no utilizar un cántico colombiano? Entonces, a partir de eso, lo que yo siempre traté en el contenido era que la misma gente aportara como lo que quería ver reflejado, porque al final es la gente la que lo va a cantar. Entonces, lo que más diga la gente es lo que finalmente se va a hacer para que se sientan cómodos en lo mismo. Entonces, pruebo con una segunda melodía, que es La Tierra del Olvido de Carlos Vives. Esa era desde el escorpión de Higuita, la copa de Maturana, triplete de Timas brilla, el capitán Valderrama. Bueno, esa era bastante bonita porque tenían muchos referentes, que me gustaba eso, pero era muy suave, era muy, sí, como muy backyardigans, muy de niños. Entonces, con esto, claro, ese era el comentario. Entonces, ya es un ritmo colombiano, pero es muy suavecito. Toca meterle algo más de barra, y empezaron a comentar mucho el tema de Rodolfo Aicardi. Mientras grabamos este podcast y mientras ustedes lo escuchan, la selección de Colombia está en el Mundial de Fútbol. Y quiero preguntarle, ¿ellos están allá? ¿Alguna parte de la fiebre amarilla está allá? ¿Y qué le han contado? Sí, pues están allá y creo que se han hecho notar. Hubo un banderazo antes del partido debut de la selección de Colombia en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, que ellos lo organizaron, y fue un banderazo que creo que la gente puede ver imágenes y es impresionante, y a uno se le eriza la piel, como está llena la calle solo de colombianos. Y ellos han tratado de organizar banderazos, han tratado de ir organizando la organización antes del estadio, después del estadio, durante el estadio, con banderas, y llevan sus trapos y tratan de mostrar un poco ahí a la selección Colombia. Bueno, Diego, muchas gracias. Una última reflexión que nos quiera hacer, o que quiera que la gente reflexione sobre algo en particular mientras escucha este podcast. Pues que creo que el fútbol, como muchas veces puede generar división, también muchas veces puede generar unión, y creo que la selección Colombia puede ser el lugar donde se pueden dejar atrás las creencias políticas y se puede unir un país en realidad, y los 11 jugadores y los 26 convocados pueden unir a todo el país en busca de algo, del mismo objetivo. A mí no me parece que exista una sola fórmula, porque las identidades son historias, y las historias son cualquier historia. Entonces, creo que nosotros hemos fallado por cuenta de verdad de nuestras instituciones fallidas, de la corrupción, de la venalidad, de la banalidad, de la mediocridad. Hemos fallado en nuestro empeño por contarnos a nosotros mismos una historia que nos haga sentir orgullosos, y una historia que nos permita encontrarnos. Y así, entre cábalas, camisetas, canciones, lágrimas y abrazos que damos a desconocidos, y de goles que aún recordamos y celebramos de memoria, la hinchada de la selección Colombia sigue buscándose a sí misma. Porque es que apoyar a un equipo nunca ha sido solo una cuestión de fútbol. Es también una forma de contar quiénes somos, cómo nos vemos y en qué país. Un país repleto de regiones soñamos ser, soñamos estar. Quizá la pregunta no sea únicamente qué representa hoy la selección de Colombia para los colombianos, sino más bien qué dice nuestra manera de alentar sobre nosotros mismos. ¿Seguimos unidos cuando desaparece el entusiasmo de la victoria? ¿Qué nos conecta más allá de los 90 minutos? ¿Somos una hinchada que celebra un resultado o una comunidad que comparte una historia? Y sobre todo, ¿qué significa vestir los mismos colores de un país tan diverso y tan lleno de contradicciones? Un país de regiones, como hemos dicho varias veces en este episodio. Las respuestas, como el fútbol, nunca son definitivas. Pero mientras exista una tribuna, una pantalla encendida o una voz cantando un gol en cualquier rincón del país, la conversación seguirá abierta. Porque la identidad de un hincha no se encuentra, se construye partido a partido, generación tras generación.
Y hasta aquí llega este nuevo capítulo de Usted no sabe quién soy yo, el podcast de periodismo narrativo de El Espectador. Este capítulo llegó a ustedes gracias a la Federación Nacional de Departamentos. Las entrevistas para este episodio estuvieron a cargo de Diego Daza, periodista de la sección de deportes del Espectador, y a quien agradezco por su pasión, rigurosidad y buen rollo. Invitados a seguir los pormenores de lo que pasa en el Mundial de Fútbol y de la hinchada que acompaña a la selección de Colombia en La Sede, el proyecto de deportes de la sección deportiva de El Espectador. Por allá en Estados Unidos, México y Canadá está Fernando Garzón, que es el editor de deportes de la sección de deportes. Un saludo, Fer. La edición y el montaje sonoro estuvieron a cargo de Jessica Angulo. La captura de audio y la locución en la voz de quien les habla, Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. La línea gráfica de Usted no sabe quién soy yo, que ustedes ven en redes sociales, es autoría del gran Jaime Lecomte. Nos escuchamos próximamente con un nuevo capítulo.